no todo lo hace el Estado, hay que lograr que los privados vean en lo ambiental un nicho de oportunidades, porque no podemos seguir a todas las industrias para que mejoren su comportamiento ambiental. Algunas tienen que ir solitas al corral ambiental con incentivos económicos, y las que no quieren ir con desincentivos económicos, y las que no quieren ir de ninguna manera tenemos que tener capacidad de control y de fuego para clausurarlas. Y la política no tiene que pedir levantar la suspensión. Nosotros en Acumar decidimos como estrategia, para hacer creíbles las políticas de Acumar, mirar a los grandes. Entonces clausuramos Flecha Bus, clausuramos Bagó, clausuramos Coca-Cola, clausuramos Serenísima, clausuramos Coto. Entonces la lógica es, si clausuran a eso, ¿por qué no me van a clausurar a mí? Pero a su vez apuntábamos a la posibilidad de reconversión de las industrias para no generar desempleo. El tema de la información y la articulación con la ciencia y la tecnología es clave. Y de alguna manera siempre tenemos que tener un dato del conocimiento preciso de las normas, ¿no? Porque todo termina en el derecho, todo tiene un nivel de regulación, el conflicto se resuelve a través de normas jurídicas, se resuelve a través de los tribunales, lentos, pesados, indolentes e insensibles muchas veces, pero es lo que marca el Estado de Derecho. Aquí simplemente es también la misma lógica, cometidos públicos, necesidades y presupuesto. No podemos, el ambientalismo habla de muchas cosas ambientales sin hablar de lo que cuesta ni cómo lo financia, con lo cual lo más seguro es que sea absolutamente inviable esa idea. Y cuando yo hablo de plata, es o internaliza el privado la cuestión ambiental, o hago fomento público y saco plata del presupuesto, o obligo a las empresas, pero también les pongo alguna zanahoria para que inviertan y que yo los tenga que correr todos los días, o les pongo un desincentivo fiscal para que lo hagan más rápido, porque si no van a perder plata. Entonces, el tema es que lo ambiental no es gratis, alguien tiene que poner la plata, y si queremos que las cosas cambien, lo tenemos que pensar. Porque por un lado es cuánto cuesta, cuál es el resultado, cuáles son los beneficios, qué nivel de empleo genera y el valor agregado de esa cadena virtuosa. En general, los ambientalistas este tema económico no lo manejamos muy bien, no metemos a los economistas en la bolsa y así tenemos problemas. Esto supone cambio de paradigma. Hay un famoso ejemplo del cambio de paradigma, de un ejemplo científico de los monos. 6 o 7 monos estaban en una jaula, había un cacho de banana y una escalera. Cada vez que querían llegar a las bananas les echaban chorros de aguas heladas terribles a todos, con lo cual rápidamente comprendieron por un principio de acción y reacción que si querían agarrar las bananas les echaban un chorro de agua helada. Fueron cambiando los monos hasta que ninguno de los que sufrió la primera experiencia estaba. Sin embargo, le seguían pegando al mono que quería agarrar el cacho de banana sin ningún tipo de chorro de agua. Entonces, lo que esta experiencia científica nos tiene que hacer notar que tenemos que cambiar el paradigma de funcionamiento. El que estamos usando no es muy feliz, lo tenemos que cambiar rápido, y que tiene que ver con una lógica de la administración que muchas veces se oculta, que los expedientes se mueven para que no terminen, estrategia calecita, pido un informe, pido un previo, agrego cosas, y mientras tanto pasa el tiempo y el problema ambiental se agrava. Y además porque se trabaja en compartimentos estancos. Y entonces lo ambiental, si estamos hablando de coordinación multidisciplinar, coordinación multicompetencial, cambia el modelo de trabajo por un sistema, como hacíamos en la Secretaría, incipientemente, de sistema de coordinación horizontal, no importando las jerarquías. Los problemas están desde el número 1 hasta el de la mesa de entradas, y todos aportan de cómo demonios se puede resolver el problema, se anotan esos aportes, esos saberes administrativos, esos saberes específicos, y se trata de implementar un plan consecuente a eso. Y ahora le dejo la posta al Vasco, que va a hacer algunas reflexiones en punto a algunos hitos que tienen que ver con nuestra historia político-ambiental. Después sigue, digamos, lo mío va a ser muy corto. En realidad hay un aspecto que tiene que ver con la política ambiental y el contexto internacional. Y esto siempre lo tratamos de analizar cada vez que nos metemos en una problemática ambiental. No es, y esto es algo que ya nos han enseñado muchas veces,
nuestros conductores, nuestros líderes fundacionales. O sea, no se puede analizar una problemática, digamos, sin tener en consideración cuál es el contexto internacional. Y, digamos, lo que yo, digamos, sumé más que nada en esta presentación son algunas partes que están relacionadas con las presentaciones que hicieron tanto Néstor Kirchner como Cristina en Naciones Unidas. ¿Por qué lo hice esto? Porque justamente la problemática ambiental a partir de este siglo XXI ya era algo visible, no se podía negar, existía, como muy bien dijo Homero, desde Estocolmo, Río, Río más 10, etcétera, etcétera, y esto tenía que estar presente, me parecía, en este análisis que tenemos que hacer nosotros. Fíjense que en estos puntos, tanto Néstor como Cristina fueron muy concretos a la hora de definir la problemática ambiental y su relación con los bienes comunes naturales, o bienes naturales comunes, me expresé mal, pero que también son parte de nuestro patrimonio natural. Entonces, justamente en la primera presentación de Néstor habla justamente en Naciones Unidas sobre el Tratado Antártico y empieza a hablar de estos aspectos donde el tema recurso natural o patrimonio natural, como digamos ha ido manejándose de alguna manera, gracias a Dios ha ido mejorando el concepto, pero fue tenido en cuenta. El segundo aspecto que plantea Néstor es en la siguiente, en el año 2004, plantea claramente que uno de los daños irreversibles, o mejor dicho, una de las amenazas para la paz es los daños irreversibles al ambiente. Y cómo él lo plantea justamente por las problemáticas que se van dando en ese momento a nivel internacional sobre el terrorismo. Y él dice, bueno, está todo muy bien, la seguridad, etcétera, etcétera, pero ojo, porque guarda que si nos olvidamos de esto, no tenemos en cuenta que los conflictos ambientales, los daños irreversibles al ambiente también son una amenaza concreta a la paz. Pasemos la otra. Sigue Néstor en las otras dos presentaciones que hizo. Él tuvo un mandato de 4 años, por lo tanto hizo 4 presentaciones ante Naciones Unidas, y justamente ya plantea, tanto sea en el 2006 como en el 2007, esta asimetría. O sea, nosotros empezamos a hablar de cambio climático, venimos hablando de cambio climático, etcétera, etcétera, pero no planteamos concretamente en los organismos internacionales que acá hay una contribución diferente. Está bien, todos nos tenemos que hacer cargo de la problemática ambiental, pero tenemos diferentes responsabilidades. Y ya empieza a marcar en Naciones Unidas que esto implica una responsabilidad diferenciada. Nosotros no somos responsables del cambio climático, es más, volvemos a plantear concretamente en estos ámbitos que en realidad nosotros estamos pagando los costos. Y él habla del subsidio ambiental de los países emergentes, de los países en desarrollo, a los países desarrollados. Esto lo traigo a cuenta porque justamente Homero recién planteaba algunos lineamientos que están surgiendo justamente esta semana sobre el tema del cambio climático y muchas veces expresiones que tienen que ver con ciertas posturas de ONGs, que en algunos casos, digamos, no estamos en desacuerdo ni mucho menos, pero tenemos que tener en consideración justamente esto que planteaba hace un ratito Homero, ¿no? Nuestra soberanía sobre estos bienes naturales comunes, que también son nuestros recursos naturales, nuestro patrimonio natural. Y en esta consideración plantea en su última alocución en Naciones Unidas es la necesidad de un compromiso internacional porque hay un desplazamiento de estas actividades contaminantes de los países desarrollados a los países justamente en vía de desarrollo. No es casual, esto tenía que ver con la situación de Botnia, esto tenía que ver con una serie de conflictos que se habían dado en ese momento en la gestión de su gobierno,
pero indiscutiblemente tenía que ver también con, muchachos, acá hay una asimetría, y nosotros somos los que llevamos adelante las actividades más complicadas, y el proceso de industrialización generalmente está en otro ámbito. Ustedes tienen el extractivismo y nosotros industrializamos. Cuando viene Cristina, en realidad vuelve a hacer hincapié en estos temas. Y plantea concretamente, dice, bueno, hace 15 años que salió Kioto, ¿sí? Y todavía no hemos hecho nada. Y esto tiene que ver con lo que también justamente había planteado Vero, digamos, seguimos corriendo la cancha, cada vez que empezamos a hablar del tema, decimos, bueno, está bien, bueno, ahora la agenda es el 2020, 2030, y nunca hacemos nada. Y generalmente esto está muy bien planteado desde los países desarrollados, está perfecto, para ellos es una lógica correcta, el problema es nuestro. Entonces cuando empezamos a escuchar que algunas veces tenemos que pensar en los problemas de las emisiones de Argentina, de gases de efecto invernadero, les aclaro que Argentina aporta a los gases de efecto invernadero el 0,7%. Por lo tanto, nosotros no somos responsables de los conflictos relacionados con cambio climático. O sea, si yo tengo que invertir, ya estamos hablando de presupuesto, tengo que invertir en adaptación, no en mitigación. Porque yo voy a sufrir el conflicto. A mí se me va a inundar la zona de Tigre o Quilmes, ¿sí? Mi problema no es la emisión. Y esto hay que decirlo concretamente, esto no está mal que, digamos, que tengamos un desarrollo sustentable, por supuesto. Ahora, mi problemática es otra. Mi problemática es que yo voy a estar sufriendo los efectos de esta relación asimétrica. Y vuelve a reiterar esto en el 2010, Cristina. Hace hincapié constantemente con respecto a esta situación de esta injusticia, esta relación asimétrica. Hacemos la última, creo que de Cristina, que son justamente sus dos presentaciones, digamos, la de la Asamblea del 66 y la del 69, en realidad deja de tocar algunos temas, digamos, ambientales, pero retoma el tema de los bienes naturales comunes, pero que hemos perdido. Si bien esto está presente en la mayoría de las presentaciones tanto de Néstor como de Cristina, en este caso ella hace hincapié en dos aspectos. Por un lado, el territorio irredento y sus recursos, o sea, Malvinas, y en el 2014 la recuperación del PF. Recuperamos el control de los recursos energéticos, que no es menor. Y en este último punto, haciendo una rápida reflexión sobre las presentaciones de Néstor y Cristina en el campo internacional, esto estuvo siempre presente. Y no es menor decirlo ahora. En las presentaciones de nuestro actual presidente ha estado casi ausente la problemática Malvinas y sus recursos naturales. Y hay algo que siempre que discutimos en la Comisión de Ambiente y con los aportes de todos los compañeros, esto después lo vamos a hacer en breve aparte. Cuando hablamos con Homero decimos, está bien, fenómeno, pero yo no puedo hablar de algo si no tengo soberanía de eso, ¿no? O sea, yo no puedo manejar esos aspectos concretos que son nuestros recursos naturales, que vamos a traducirlo bien, sería bienes naturales comunes, pero que también forman parte de nuestro patrimonio natural. Y este último punto de la gestión de los dos últimos presidentes que hemos tenido de nuestra formación nacional y popular es la problemática que se dio con Gualeguaychú. Concretamente, yo extraje del discurso de Néstor, que hace, digamos, en una concentración pública en Gualeguaychú. Fíjense, esto es del 5 de mayo del 2006. Yo, digamos, así como, digamos, hemos planteado una serie de textos, yo les recomendaría a todos los compañeros presentes, bájenlo de internet este discurso. Este discurso es sencillamente doctrina pura,
bajada frente a miles de personas. ¿Sí? Y yo recuperé dos cosas. Dice, a comprometernos con el desarrollo sostenible para consolidar una política de crecimiento con equidad que incorpore con fuerza la dimensión ambiental en las acciones de todos los niveles de gobierno. Lo estamos planteando hoy. Hoy volvemos a plantear esto. Y fíjense cómo es esto del sub y baja, ¿no? O sea, esto está dicho en el 2006, hoy tenemos que recuperar la agenda ambiental. Tiene que estar en los niveles de decisión del gobierno. No lo dijimos ni Homero ni yo, lo dijo Néstor Kirchner en el 2006 en Gualeguaychú. Y fíjense lo último, ¿no? Vuelve a recuperar los conceptos del desarrollo sostenible o sustentable y lo dice públicamente, digamos, lo dice frente a miles de personas. Esto me parece que lo queríamos decir en este planteo porque no es menor decirlo en este momento que estamos a un mes de las elecciones. Y por último, hay algo que los que estamos acá, digamos, hay 3 compañeros que estamos acá, creo, que formamos parte de esto, ¿sí? Año 2003, cuando la esperanza era así de chiquita, ¿sí? Creo que Néstor no tenía una intención de voto, en ese conjunto de compañeros que están ahí citados a la derecha está Luis Cuyupetro, estaba obviamente Homero, y digamos, yo también estoy, digamos, y es un honor y es una alegría haber estado en ese momento. En ese documento, que lo vamos a subir para que los compañeros lo tengan, en ese documento planteábamos las medidas de gobierno que nosotros consideramos en el 2003. En objetivos generales, organizacionales, y después vienen los institucionales, que es en la presentación que sigue. Pero fíjense el punto C de los organizacionales, ¿no? Fíjense esto. Y yo quiero plantearlo esto porque, ¿saben qué? Después de, ¿cuánto? De 16 años, seguimos siendo coherentes. No nos hemos traicionado. Que no hayamos podido llevarlo adelante de la manera en que consideramos, seguramente tanto Luis, Homero como yo, como hubiéramos querido, es cierto. No vamos a utilizar la frase o no nos dio el cuero o perdimos, no, digamos, no pudimos. Bueno, seguimos pensando lo mismo, muchachos. ¿Sí? Seguimos pensando que acá es necesario que la dimensión ambiental forme parte de la decisión política. En todas las dimensiones que planteó justamente Homero anteriormente. Y por último, en los institucionales. Yo recomiendo esta lectura porque de este documento, más los documentos que se han ido generando posteriormente, levantamos el Instituto Patria que hicimos a principio de año con el aporte de todos los compañeros de la Comisión del Patria, los documentos que se están llevando adelante ahora con el Frente de Todos, consensos, idas, venidas, discusiones, no nos hemos traicionado. Seguimos pensando que es necesario que la dimensión ambiental esté presente en la gestión del gobierno. Y para, digamos, pasarnos la posta, digamos, en estas últimas presentaciones, les dije y les digo que si subimos todos los documentos vamos a poder encontrar ejes estructurantes para que las políticas de nuestro próximo gobierno sean nacionales y populares. Para ir terminando, un poco la idea es algún tipo de conclusión. El primer dato es la velocidad de los cambios negativos en términos planetarios. Esto es una estadística de una página Worldometers que está en internet, toda la información está en internet, que va cambiando en tiempo real los números. Y esto nos hace dimensionar de la urgencia de las medidas, ¿no? Ban Ki-moon dijo, el tema es ahora, pero Ban Ki-moon ya se fue, después vienen otros y vuelven a decir lo mismo, pero en realidad si nosotros no logramos involucrarnos de una manera directa, las estadísticas nos lo están diciendo. Entonces es un problema
de que nosotros como elementos también de la naturaleza no sabemos comprender lo que nos dice la naturaleza y lo que nos dicen las cifras que nosotros creamos acerca de la naturaleza. Otra reflexión importante acá tiene que ver con esta cuestión que le ponemos todo el hincapié a qué hacen los ejecutivos, qué hace el intendente, la intendenta, gobernador, gobernadora, presidente, presidenta. Y en realidad el legislativo, los legislativos tienen mucha tela para cortar y la justicia también. Es decir, no siempre las normas son las mejores. Hay un sistema de construcción de normas que es ex ante. Escribo la norma y la discuto. Y en realidad lo último que se hace con una norma es escribirla. Primero discuto las ideas, los procesos, las etapas, los problemas, los actores, los registros, la realidad cuantitativa de esa norma, cuántos regulo, cuántos quedan afuera, cómo los voy a capturar, cómo voy a controlar, cómo voy a generar fomento, y después escribo. Y esto es un problema que siempre es un método nefasto para escribir las normas, porque se parte de algo prearmado, no como una construcción. Tengo el resultado antes y lo someto a discusión. Después se lo mando a un montón de gente, recibo documentos, los pongo, no los pongo. Entonces, esto es muy importante porque volvemos a esta idea. El Estado de Derecho, la legislatura, la justicia y los ejecutivos tienen que ponerse a tono con el objeto que van a proteger, regular y preservar con lógica futura. Bueno, acá son las cifras, se alteró un poquito la filmina. Estos son datos de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza que demuestra la gravedad enorme, donde hay algunos aportes. Seguramente el rey de España no estaba muy dolido por matar al elefante, y sin embargo nuestro presidente dijo que habíamos estado dolidos en la independencia. Pero fíjense, las cifras son realmente tremendas, y lo que yo decía, los problemas suceden en una generación. En 40 años 800 especies, estas son las que 150 por día, y esto altera cadenas tróficas. Finalmente, para terminar, esta idea de todos los beneficios y los servicios que nos da la naturaleza, que no los preservamos en su dimensión, quizás pues somos seres muy urbanos, porque le hemos perdido el contacto con la naturaleza, propio de nuestra vida, en esta vida medio occidental, de calidad de vida y confort. Pero la naturaleza nos da agua, nos da calor, nos da alimento, nos da techo, nos brinda protección y también nos enseña algunas cuestiones, y lo que es importante que marcamos es lo que yo llamo la farmacia de la naturaleza. Es decir, además nos cura. Es decir, ¿cuántos de nosotros hemos apelado a recetas que con una plantita o con algún tipo de ungüento hemos resuelto cosas sin pagar un royalty de un remedio inaccesible? Hay dos datos que no son menores que vamos a tener que mirar. El primer informe ambiental se publicó en 2012, debemos decirlo que lo habíamos hecho en 2010, y por una cuestión de cortesía con el compañero Juan José Musi entendimos que como nos íbamos de la gestión no parecía adecuado publicarlo, se lo dejamos a él y lo publicó ayornado un par de años después. Hay un nuevo informe del Hombre Verde, del Rabino, que habrá que mirar muy cuidadosamente para ver la herencia que nos dejan. No nos vamos a quejar, como dijo Alberto, pues los peronistas resolvemos los problemas, los asumimos, pero ciertamente tenemos que ver qué nos dejan, cómo nos dejan y cuánto nos están mintiendo. Entre otros datos, hoy lo que decíamos con algunos compañeros de la Secretaría que están presentes, pero que además han desaparecido la memoria institucional de la Secretaría. Borraron la historia de la página. Borraron la historia de la página. Quiere decir que todos esos datos valiosísimos y ciertamente inaccesibles los han desaparecido, y tenemos que hacer algo al respecto, que seguramente del Frente de Todos vamos a hacer una petición. Para cerrar, una idea del reconocimiento que nos da la naturaleza. Una buena manera es hacer el saludo Aini de dar y recibir, que es el ejercicio que se hace cuando tradicionalmente los originarios ofrendan a la Pachamama, a la Madre Tierra. Algunos le dicen Gaia, otros le dicen Madre Tierra. Además tiene un costado absolutamente femenino que tiene que ver con dar vida, proteger, dar amor a todos los seres que la habitan. Y esto me parece importante porque lo que viene, los días más felices son peronistas, y nuestro compromiso tiene que ver con las generaciones futuras. Y estas, como digo siempre, tienen nombre, apellido y caras. Yo les presento a los míos, mis 3 hijos, que además es toda una familia peronista: Lucrecia, Máximo, Neguen, mi nieta Úrsula, mis nueras
Daniela y Evangelina y mi compañera de la vida, María Isabel. Por ello militamos en el peronismo y en el ambiente todos los días. Muchas gracias.